el que falla en lo pequeño, falla en lo grande, y este es algo que yo siempre he dicho, ¿no? Fíjate, nunca se me va a olvidar, en una ocasión fui legisladora y cuando puse mi oficina, la puse en un lugar con puras ventanas de vidrio y me decían, ¿para qué? Para si me da flojera no jalar, me dé pena con el de afuera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Nos da muchísimo gusto volver a estar aquí en La Neta con Tatiana y los Vocerrones. Hoy jueves, o el día que nos vayan a oír, escuchar y sobre todo compartir. Compartan con sus amigos, familiares y todo para que más gente pueda tener una opinión de esto que está pasando en este proceso que estamos viviendo. Y hoy nos acompaña ni más ni menos que Renata Turren. Cuéntanos, Renata, ¿quién eres? Hola, querida Tatiana, y a la gente que nos ve. Bueno, yo soy Renata Turren, soy economista, trabajé en Banco de México. Okay. Después me fui a hacer la maestría a Estados Unidos, a UCLA, y regresé, me quedé allá a trabajar con migrantes y regresé a meterme a la 4T. ¿Trabajaste con quién? Con migrantes en Los Ángeles que estaban en la cárcel. Te voy a decir algo y te voy a interrumpir un momento. Por favor. Fíjate que en el podcast de la semana pasada tuvimos un montón de participaciones de amigos y amigas y voy a leer algunos comentarios. Me vas a permitir unos momentos. Fíjense nomás, nos escribió ni más ni menos que Beatriz felicitándonos por el podcast que tuvimos con Javier Corral hablando de las librerías. Esto quiere decir que más gente de la que piensan aquellos que dicen que no leemos. Claro que leemos. Tenemos también otro de un user y pone unas letras. Él nos dijo que le daba muchísimo gusto. Desde Estados Unidos nos estaba escribiendo que él es de Chihuahua y que le dio mucha lástima no acompañarnos en el Monumento a la Revolución porque no supo o no se pudo organizar, pero que él está listo para que el próximo 2 de junio cumplir con su deber en este país. Luego tenemos también la participación de Julio Rojas, a quien le dio muchísimo gusto que en el podcast pasado tuviésemos hombres y mujeres que fueron un crack en este recorrido con un parque padrísimo que recorrimos y que todavía si no lo vieron lo pueden ver. Tienen una toma padrísima donde nos da un panorama maravilloso del parque y quienes vivan en la Ciudad de México, vienen de visita, puedan ir a visitarlo. Y luego tenemos a Samuel Lechuga que nos dio, híjole Samuel, gracias por el gran tiempo que te tomaste para poner tus comentarios sobre el podcast anterior. Y ahora sí, regreso contigo, Renata, cuéntame, ¿qué es esto de Diálogos por la Transformación? Ay, bueno, miren, es interesantísimo. El 3 de diciembre se anunció este grupo de expertos, expertas muy amplio, coordinado por el doctor Juan Ramón de la Fuente, quienes están a cargo de, en una primera fase, escuchar a sectores amplios. Cada uno de los y las coordinadoras tienen un eje específico. Les voy a leer algunos. Por ejemplo, economía moral y disciplina fiscal, salud, mujeres, pueblos originarios, soberanía energética, etcétera. Son 12 ejes. Hay un coordinador o coordinadora que tienen una trayectoria académica en su propio eje, haciendo foros, mesas de trabajo, reuniones con el sector que les corresponde y un poco recibir la información, las reflexiones, las ideas que tienen otros expertos. Tienes 12 líneas, por llamarlo así. ¿Cuántos foros han tenido aquí o cuántas mesas de diálogo? ¿Y en qué temas y qué es lo que has escuchado que dices tú? Híjole, esto hay que resaltarlo. Totalmente. Bueno, ha habido más de 60 foros y mesas, muchísimas. Hay diario, en promedio, tenemos unas 3 o 4. Órale. Algunas son privadas, por invitación. Un poco depende del sector y también la organización. Y otras son públicas, ¿no? En mis redes sociales pueden ver el calendario. Todos los viernes lo publicamos. Está pegado, además, fijado en todas mis redes sociales. Aquí vamos a compartir tus redes sociales para que sepan que los jueves nos ven y nos escuchan. Y los viernes siguen a Renata para saber qué onda con los diálogos. Exacto. Entonces, los viernes pueden ver el calendario que cuando hay actualizaciones lo vamos reflejando. Y también los viernes sacamos una pequeña entrevista en mis redes sociales vamos a ir haciendo con cada uno de los coordinadores. Hemos tenido ya con el primero, por supuesto, con el doctor Juan Ramón de la Fuente, que también lo pueden ver en mis redes, donde explica por qué es este esfuerzo. Un poco lo que les platicaba ahorita, esta apertura, escuchar, entender qué significa el segundo piso, qué faltó, qué se hizo bien, qué se puede mejorar, etcétera. ¿Cuáles son los retos que tenemos hoy en día? Totalmente.
Y el segundo fue con Olga Sánchez Cordero, el tercero no les puedo decir porque todavía no sale, pero a ver, el segundo fue con Olga Sánchez Cordero. ¿De qué hablaron? ¿De justicia o de mujeres o ambas cosas? Cuéntame. Ambas cosas. Ella lleva el eje de mujeres, tiene una trayectoria de 60 años luchando por los derechos de las mujeres, pero además, por supuesto, como exministra, como exsecretaria de Gobernación, tiene, por supuesto, un enfoque de justicia y de entender qué ha funcionado, qué modelos de justicia han funcionado para las mujeres. Bueno, el modelo de la Ciudad de México, entre la Fiscalía de la Ciudad de México y el gobierno de la Ciudad de México, lograron reducir los feminicidios en un 50 y tantos %, no quiero dar la segunda, me parece como 52%. Arriba del 50. 50%, que es la entidad federativa que logró bajar los feminicidios de manera más importante y donde no es solamente una cuestión que sucede de la noche a la mañana, se construyó un modelo de atender las causas, de qué hacemos con las mujeres que están viviendo violencia dentro del hogar. ¿Cómo logramos? A ver, Renata, acabas de decir algo, violencia dentro del hogar. A mí me impresiona mucho esto y me cimbró el otro día que veía unos datos donde decían que mundialmente, y esto no es una justificación, es un dolor como mujeres que creo que tenemos que tener en la mesa siempre y decir, la mayoría de los feminicidios ocurren con un conocido, y que esto es el tema más triste cuando le queremos colgar esto al Estado mexicano como responsable directo, y somos corresponsables todos, es decir, desde la casa, desde la escuela y desde las autoridades. Cuéntanos un poquito esto que vieron ahí con Olga. Sabemos, quienes hemos vivido violencia, cómo empieza a escalar, no empieza de que tonta a un pellizco y va escalando, ¿no? Hasta que llega un momento en el que la violencia puede llegar a ser el extremo, que es el feminicidio. Entonces, ¿qué estrategias se pueden usar previo a que la mujer se sienta lista, que se sienta acogida, segura de ir a denunciar? Y eso lo hizo la Fiscalía de la Ciudad de México junto con muchos programas del gobierno de la Ciudad de México, como fue el asterisco 765, ¿Qué es el asterisco 65? Es una línea de teléfono que tú puedes llamar si eres una mujer que te sientes en peligro en la Ciudad de México, donde te atienden con perspectiva de género y te vinculan a los programas sociales que haya o a la Fiscalía, al MP, o sea, dependiendo tu caso, ¿no? Es algo muy especializado. Y que entonces, entendiendo todas estas estrategias conjuntas, que no existe una política pública que te vaya a bajar el feminicidio, sino es una serie de estrategias conjuntas. Ajá. Entonces, un poco platicamos con eso con Olga. Digamos, ese es el eje de ella, pero está el eje, por ejemplo, de soberanía energética, que también es muy interesante. A ver, a mí cuéntame de soberanía energética, porque fíjate que normalmente viene una crítica tremenda con respecto hasta dónde el Estado, qué onda con el Estado, si se es retrógrado en la manera en que se maneja la parte energética. Platícanos de esto un poco, porque creo que sería algo súper interesante para que nos escuchen y vean que la neta, la Ciudad de México fue y ha sido un ejemplo de lo que se debe de hacer o lo que se ha hecho en esta parte de transición energética. Cuéntame tantito. Totalmente. Probablemente la Ciudad de México, Sonora también tiene un plan, por supuesto, muy ambicioso. Pero algo que a mí me pareció interesantísimo, yo estoy tratando de ir a la mayoría de los foros, te decía que hay días que tenemos entre 3 y 4 y evidentemente algunos se empalman. Pero algo que me ha parecido interesantísimo de los foros de soberanía energética, que el eje lo coordina el doctor Jorge Islas, un académico impecable, conocedor de la materia, es que hay un consenso entre los diferentes sectores dentro de este gran sector energético, en grandes empresas que ustedes conocen, que tienen muy claro, y esto me parece que es un cambio cultural de previo al 2018 a la fecha, que es que la transición energética, la rectoría de la transición energética, ¿qué significa esto? ¿Quién maneja? ¿Quién maneja el coche de la transición? ¿Quién dice que está permitido, que no? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué directrices se requieren para poder decir tanto de esto, tanto del otro? O sea, porque es el que tiene el tablero general, por llamarlo así, ¿no? ¿Cómo pasamos del petróleo a energías más limpias como las hidroeléctricas, etcétera? Todos y cada uno de los actores con los que nos hemos sentado tienen clarísimo que la transición energética que el Estado mexicano tiene que tener rectoría en la transición energética. Esto, no lo vemos necesariamente en todos los países, mucho menos en países que han tenido gobiernos neoliberales, donde el neoliberalismo sí acaparó o cambió esta mentalidad donde la gente de pronto cree
que el Estado no puede ser eficiente. Fíjate, algo y lo pienso ahorita un poco por el tiempo del frío y todo lo demás. Yo recuerdo no sé si fue el año pasado o el antepasado, que vino una crisis en términos de frío y tuvimos en Texas un bronconononón donde ya no hallaban cómo hacerle. De hecho, hubo lugares donde pasaron 2 días sin nada de energía por el congelamiento y por toda esta onda del gas. Pero también recuerdo en Alemania tuvo un tema de una crisis energética importante y normalmente pensamos que el tema de la crisis energética es para los países como México, ¿no? Totalmente. Y justo lo que tú mencionas, el caso alemán, el caso estadounidense, específicamente en Texas, donde el sector privado tiene rectoría, entonces había cuentas exactamente en ese ejemplo de $17,000 que las familias evidentemente no podían pagar. O sea, por un mes voy a pagar $17,000, no me friegues. En México no es que no haya una presencia de privados, hay un mercado grande de privados. Simplemente lo que se dice es quién maneja el coche, la rectoría, la planeación, la lleva el Estado. Y también hay un pedazo del pastel que puede llevar el privado. Pero hay cuestiones que se necesita planear desde el Estado para que se pueda garantizar el derecho a la electricidad. Para toda la población, porque no puede ser un tema nomás de pesos y centavos, es decir, no voy a aquellos lugares más alejados porque no me es negocio, porque la electricidad o la energía se la tengo que dar a todo mundo, y en ese sentido es donde están los hilos del Estado, ¿no? Que es precisamente lo que vemos en varias cosas. Por supuesto, en nuestro país, cuando se tuvo que poner electricidad en todo el país, bueno, es que los privados, hay lugares que les sale carísimo poner electricidad y entonces no llegaba hasta allá. Ajá. Bueno, cuando se nacionaliza y se dice, no, todo el territorio nacional tiene que tener electricidad porque debe de verse como un derecho. Porque es un derecho. Es un derecho. Y lo mismo, por ejemplo, se está pensando con el Internet, ¿no? Las empresas privadas esta cosa del Internet para todos, ¿no? Sí. Claro, que las empresas privadas no necesariamente les es rentable llegar a lugares lejanos, pero eso no significa que en esos lugares lejanos no tengan derecho a tener Internet, agua, luz, etcétera. Y a eso se refiere, y esa es la importancia de la rectoría. Entonces, a mí me parece interesantísimo de este proceso de diálogos por la transformación, que si bien no es un ejercicio de hablar entre personas y sectores con quienes tenemos puras coincidencias, sino al contrario. Pero digo, si estamos hablando diálogos, en un diálogo no nomás hay coincidencias. Exacto, pero que se encuentran algunas coincidencias o pisos de entendimiento muy interesantes como este que te platico de la rectoría. Tenemos, por supuesto, ya que Javier Corral vino la semana pasada, él está llevando temas de transparencia. Entonces se está sentando con actores muy importantes que no necesariamente... A ver, transparencia. ¿Por qué es importante la transparencia? Porque yo creo que este es un gran tema. Fíjate, te voy a decir, en Nuevo León hicieron una encuesta de cuáles eran los problemas principales que ve la sociedad o que la sociedad dice, a mí que me gustaría que tuviera un funcionario público. Y hay 2 cosas de las que hablan en Nuevo León. No sé si esto sea para todo el país, pero traigo la de Nuevo León fresca. Y hablan de conocimiento y capacidad probada, y la otra hablan de transparencia y de honestidad. ¿Por qué es importante esto desde la parte de lo que lo están viendo con Javier? Bueno, porque tenemos, creo que otro cambio cultural, lo relaciono un poco, es precisamente esta idea de que el Estado mexicano, el gobierno mexicano, está usando dinero de la gente. No es dinero... Tus impuestos y mis impuestos tienen que transparentarse. Yo con mi dinero personal hago lo que me dé la gana. Con el dinero público te tengo que enseñar en qué se gasta cada peso, cómo lo utilizo y cómo lo maximizo en beneficio de la sociedad, ¿no? Totalmente. Entonces creo que esa parte de cómo le hacemos, existen, por ejemplo, críticas creo importantes al INAI, que son válidas. Entonces, ¿cómo pensamos en mecanismos para que la gente tenga ese acceso a entender qué pasó con mi dinero, a dónde se fue, qué pasa con los servidores públicos cuando entran y salen de un puesto público? ¿Se hicieron más ricos? No, porque expliquen. Y ahí es la transparencia, y es decir, si haces tus declaraciones patrimoniales como servidor público, con cuánto entré, con cuánto salgo, cómo uso mi recurso, y esto es la parte de lo que a la ciudadanía le debe de dar confianza o no, de que una persona que no es capaz de hacer una declaración en tiempo y forma como funcionaria pública, lo pienso, ¿no? Yo digo, híjole, llegas y de repente me acuerdo cuando yo llené una de las mías, la última
la declaración patrimonial, empecé a preguntar un chorro de cosas a mi marido y volteó y me dijo, ¿qué traes? Y le dije, pues es lo que me preguntan, ¿no? Claro, es importante. ¿Tú qué crees que si una persona, un funcionario público, no te transparenta, no hace sus declaraciones en tiempo y forma, ¿qué pensar de esa persona después? Claro, a ver, si alguien, digamos, nos dice o nos oculta, yo creo que no tiene nada de malo tener. No, aquí no es un problema, no estamos castigando eso ni estamos criticando. Simplemente es, dime cuánto tienes al entrar y después te vamos a preguntar qué tienes al salir y si creció tu patrimonio, pues explícanos cómo lo creciste. Si creció a la par de lo que ganabas o de dónde salió ese crecimiento. O si de tu esposo que trabaja en el privado. Digamos, hay podría haber muchas explicaciones, simplemente queremos saberlas, ¿no? Y si tú escondes que que tengo tal y tal, entonces, ¿por qué yo voy a confiar después en ti para que manejes el dinero público que es dinero del pueblo, es dinero de la gente? Son tus impuestos, no lo olvides. El que falla en lo pequeño, falla en lo grande, y es algo que yo siempre he dicho, ¿no? Fíjate, nunca se me va a olvidar, en una ocasión fui legisladora y cuando puse mi oficina, la puse en un lugar con puras ventanas de vidrio y me decían, ¿para qué? Para si me da flojera no jalar, me dé pena con el de afuera. O sea, es decir, entre más me pongo candados, porque somos humanos, ¿sí? No somos diferentes en términos de esencia como humanos, y tenemos que buscar los mecanismos en donde tengamos los balances para que yo te pueda tener como funcionario, como servidor público, esta parte de transparencia y que tú tengas la certeza y la seguridad de que tus impuestos, de que los recursos que tú das sean bien utilizados. Y el que te miente en lo pequeño, te mentirá en lo grande. Renata, Totalmente. ¿qué les dirías para todo el tema de diálogos? Porque creo que el tema se nos está acabando. Y me interesa que lo sigas invitando a participar y a seguirte en esto de los diálogos, porque, pues, ¿cuáles son los que tenemos en puerta? Cuéntanos. Mira, de manera muy breve, porque me hubiera gustado poderles contar de cada uno de los ejes. Todo lo estoy yo reportando en mis redes sociales, pero hay, por ejemplo, algo nada más que me interesaría tocar. Hay Adelante. Un eje de derechos sociales, por ejemplo, que lleva la doctora Violeta Vázquez Rojas, importantísimo, donde se está viendo cómo se amplían los derechos. Está el eje de justicia que lleva el exministro Saldívar, que está haciendo cada miércoles en diferentes lugares. Todos los miércoles justicia. Todos los miércoles justicia, aunado a otros ejes, donde se está entendiendo la justicia más allá de simplemente a nivel federal. ¿Qué pasa con las fiscalías locales? Ahí hay unos problemas tremendos. ¿Qué pasa con el Poder Judicial a nivel local? Entonces, están los y las coordinadoras tocando temas importantísimos. Julio Verdegué del agua, Susana Harp de cultura. El agua, que es una necesidad y que aquí otra vez no podemos culpar siempre a los gobiernos por el tema del agua o no. Acuérdense, tenemos que ser responsables. ¿Cómo la uso? ¿Abro la llave o no? O sea, hay que cerrarle, caray. Entre todos. Y pues ya saben, jueves con Tatiana, viernes en mis redes pueden ver tanto el calendario como una breve entrevista con cada uno de los coordinadores. Yo estoy todos los días informando qué está pasando con los diálogos, entonces les suplicamos, les pedimos que nos sigan. En Sentido Común también se está haciendo resúmenes de cada uno de los foros por si tienen interés. Y antes de irnos les comparto y les digo, la verdad es que ha habido una participación de la gente, así como ustedes participan dejando aquí sus comentarios. Híjole, hay un chorro de maneras de expresar las cosas y a mí me encantan los memes. Me encantan los memes porque son una capacidad de expresar en cosas muy cortas, verdades muy fuertes. Entonces yo los invito a que nos dejen no solamente sus comentarios, sino también los últimos memes porque los vamos a seguir compartiendo. Nos vemos y los invitamos a que nos vean, ya saben, jueves a partir de las 10 de la mañana. Nos ven, nos escuchan y sobre todo nos comparten.